Se nos quedó en el tintero hace unos días un tema muy interesante, sobre todo si ustedes van a viajar al extranjero, y tenemos que tener ciertos aspectos legales en cuenta a la hora, como digo, de salir de nuestro país. Con nosotros está nuestro abogado, que habitualmente viene una vez a la semana para tratar temas tan interesantes como este. Rafael Aguirre, gracias por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Amparo. Qué ganas tenemos de marcharnos de vacaciones, y si es fuera, muy lejos, mejor todavía. Pero claro, es cierto que ahora mismo, tal y como está el mundo, somos muchos los que decimos, ¿será seguro o no será seguro salir ahora mismo de nuestro país? ¿Qué nos podemos encontrar? Porque claro, estamos viendo que día a día la actualidad que llega es la que es, y claro, eso también hace que a la hora de organizar un viaje fuera de nuestras fronteras tengamos que tener claro cuáles son los sitios, en el caso de encontrarnos con problemas realmente graves, a los que podemos acudir. Tenemos embajadas, tenemos consulados, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué labor desarrolla uno y desarrolla otro? Y en el caso, Dios no lo quiera, de que alguien se encuentre ante un problema de terrorismo o algo similar, ¿cómo tiene que actuar, Rafael? Pues vamos a ir punto por punto y parte por parte. En primer lugar, cuando decidamos salir fuera, es importante, dentro de la página del Ministerio, sí, si ponemos Ministerio de Asuntos Exteriores o Embajada Española, nos van a salir qué países, el riesgo de viajar a cada uno de los países. Por lo tanto, si queremos ir a Siria, sí, pues nos van a recomendar altamente que no se viaje a Siria. Sí. Si queremos viajar a Francia, pues nos dirán una serie de recomendaciones dentro de la página. Pero, ¿qué labor es la que desempeñan las embajadas y los consulados? Sí. Yo creo que a nivel general, cuando viajamos fuera, pensamos, si tenemos algún problema, llamamos a la embajada. Sí. Pero curiosamente la embajada nos va a derivar al consulado. ¿Y esto por qué? La embajada, el papel de la embajada es un sí, organismo o una entidad que representa los intereses de España, sí, en el país en el cual se encuentra. Entonces, digamos que los funcionarios de la embajada, en un primer lugar, lo que van a sus funciones se basan en desarrollar pues, los tratados de comercio internacional entre España y el país, representar a España, los intereses de España y de los españoles en el país. Sí. Es digamos, una parte más diplomática, más política, un papel más político. Y después tenemos los consulados. Los consulados dependen de la embajada, sí, y son los que se encargan de hacer toda la función administrativa. Entonces, un consulado es el que, por ejemplo, si estamos... Yo recuerdo cuando yo era pequeño, con 18 años hicimos un viaje por Europa a mis amigos, sí, hicimos una parada en Holanda y un amigo mío compró una navaja que allí se podían vender, sí, y se la echó a la mochila. Y en Alemania, entrando en el Parlamento, para visitar el Parlamento, pitó y llevaba una navaja. Se lo llevaron. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía un hombre entrando, claro, con una navaja? Y allí fue el cónsul. Fue un representante del consulado, sí, a hablar con él para informarle pues, un poco de qué derechos tenía y de qué es lo que puede hacer. Esta es una de las funciones, por ejemplo, que tiene el consulado. Sí. Otra función que representaría el consulado es: imaginamos que hemos estado viviendo en el extranjero con nuestra pareja y tenemos un niño. Sí. Pues este niño habrá que registrarlo. El registro del niño como español, sí, se hace a través del consulado. O si hay elecciones, estamos viendo en Inglaterra, en Alemania o en cualquier país donde hay que pedir nuestro derecho para voto, se pide a través del consulado. Y si se vota en persona, habitualmente se vota en las diferentes oficinas consulares. En este sentido, es importante destacar que embajadas solamente, sí, hay una, que se suele encontrar en la capital del país, sí, y consulados, pues puede haber varios. Hay un consulado en la capital, por ejemplo en Londres tenemos la Embajada de Londres y el Consulado de Londres, sí, y también tenemos el Consulado de Edimburgo. Entonces, dependiendo de la zona donde vivas en Inglaterra, te corresponde uno u otro. Hay un caso paradigmático de embajada, que es la Embajada de España ante la Santa Sede, sí, que se encuentra en Roma, porque digamos que en la parte del territorio vaticano, sí, pues no entra. Y en este caso, si no estoy equivocado, no habría un consulado aparte, porque se entiende que no hay una necesidad real, se puede tramitar, sí, todo a través de la embajada.
La embajada y a través de los órganos consulares también nos van a asesorar, pues si desgraciadamente tenemos un miembro o algún familiar que fallezca en el extranjero, nos van a facilitar y nos van a poner en contacto de cómo repatriar el cuerpo. Pero no nos costean el viaje, es decir, los costes de repatriación generalmente lo pagan los familiares. En algunas ocasiones el gobierno, a través de la embajada o del consulado, sí puede optar por adelantarnos el dinero que cueste esta repatriación. Sí. Si perdemos nuestro pasaporte o si perdemos nuestro DNI, debemos de acudir al consulado. Si vamos a la embajada, nos van a mandar al consulado, porque son ellos, el consulado será el organismo encargado de expedir o un nuevo pasaporte, o un DNI, o si en el supuesto de que no tengamos elementos identificativos suficientes, lo que se suele expedir, ellos tienen una base de datos, obviamente, nos pueden encontrar, y lo que nos suelen expedir es un salvoconducto que se hace en el momento. Entonces, esto es un salvoconducto, viene a ser un papel que te dan como 24 o 48 horas para que puedas salir del país. Entonces, pues, tú ya con ese papelito te vas al aeropuerto y sales, y no debería de tener mayor problema. En el caso de que se den temas de cuando estamos en un país, el caso de Julián Assange en la embajada, él ¿qué es lo que hizo? Se pidió refugio. ¿Por qué? Porque nuestro país, también España, tiene una ley para refugiados. Estos refugiados pueden pedir asilo político, tanto en embajadas como en consulados. ¿Qué pasa? Una embajada, es muy importante que tengamos en cuenta que una embajada pertenece al Estado español. Es decir, se considera, lo que pase dentro de la embajada se considera territorio de España, en un país extranjero. Entonces, si alguien nos pide asilo político en una embajada, pues de ahí no se lo pueden llevar. Tenemos otro caso, un español que homosexual, está en Arabia Saudita. En Arabia Saudita la homosexualidad está penada. Y por algo, digamos que él está haciendo allí turismo y lo descubren. Y van a por él. Él puede ir a la embajada y pedir asilo. Y no van a poder entrar en la embajada a por él, porque se entiende que es propiedad del Estado español. Son circunstancias que difícilmente se nos van a dar. Exactamente, pero que están ahí y es importante nunca está de más informar sobre que conozcamos. Efectivamente. Después, la embajada, en los consulados, cuando vamos a vivir al extranjero, también en ellos nos debemos de inscribir. ¿Por qué? Porque es muy importante que se sepa dónde residen diferentes españoles, por dónde están viajando. ¿Por qué? Porque si hay algún atentado, como sucedió recientemente en Londres, es mucho más fácil que nos tengan localizados si ya saben que estamos viviendo allí. En tema de ataques terroristas, de aviones que desaparecen o catástrofes varias, se suele gestionar todo a través del consulado. Es el cónsul quien va a tener un organismo encargado, dependiente directamente de él, para dar todo este servicio y este asesoramiento. Y aparte de lo que son embajadas y consulados, nos encontramos algunas figuras más. En el caso de España tenemos, por ejemplo, Cervantes, las escuelas Cervantes, que son unas escuelas que pertenecen a la embajada directamente y que son institutos Cervantes, si no estoy confundido, el nombre real que tiene. Y este instituto lo que se encarga es de promulgar la lengua española en países extranjeros. También hay otra figura que es la que se llama el cónsul honorífico. El cónsul honorífico viene a ser una persona generalmente del país natal del país. Por ejemplo, el cónsul honorífico de España en York, que no sé si lo hay, por poner un ejemplo, sería una persona inglesa. Suele ser gente del país, generalmente o economistas o abogados, que conocen las leyes internas y dan soporte al consulado. Y dan soporte pues a los españoles que estén en esa área y no se puedan desplazar a Edimburgo. Pues si pasan algo, para temas técnicos, por decirlo de alguna manera, lo podrían articular a través del cónsul honorífico. También sería este cónsul honorífico el que se puede encargar de visitar o de asesorar a empresas que vayan españolas, que vayan a su ciudad o a su área. Entonces él pues a lo mejor le pone en contacto con otra empresa, le da un poco de información de la zona, y esta otra figura que muy desconocida,
pero que realmente existe. Para aquellos que son sobre todo o viajeros o empresarios les interesa saber dónde pueden figurar por si en algún momento tuvieran un problema puntual y no se pusieran desplazar al consulado. Oye, pues hay una figura que es el cónsul honorífico. Y esto es como todo, tanto honoríficos como no honoríficos son personas. Y lo que haga cada cónsul va a depender también mucho de su personalidad. Hace poco salió en prensa un artículo de un arquitecto español que había viajado a Palmira hace 5 años y lo habían retenido en Estados Unidos, y él se quejaba de que no había recibido la visita del cónsul. Es raro, la verdad. Teóricamente, entre las labores del consulado... es casi una obligación, podemos decir. Efectivamente, tienen que ir a prisión, asesorar al preso, no te van a prestar el servicio jurídico. Sí, pero sí la información. Pero sí la información, y van a ser de enlace entre el preso y la familia. Es más, el preso puede llegar a pedir que el cónsul o un miembro de la embajada del consulado lo visite semanalmente para que vea cómo está. En ningún momento te van a garantizar que tu trato sea mejor que el de los nacionales del país, pero sí que al menos sea es igual. Una ayuda, podemos decir que es una ayuda. Efectivamente, y en ese sentido también, que esto se da mucho, gente pues que ha traficado con drogas y lo detienen en países sudamericanos, y las cárceles allí son un infierno si las comparamos con las españolas. También a la función de la embajada y del consulado, pues instar y tramitar el procedimiento o ayudar para que este español pueda ser trasladado y cumplir la pena en una prisión española, lo cual, hombre, yo creo que se agradece, porque las condiciones, tanto saludables como de vida, son realmente diferentes. Y a grandes rasgos, más o menos estas son las grandes diferencias que podemos encontrar entre la embajada y el consulado. Es decir, la embajada va a ser un organismo que va a representar los intereses del Estado, digamos un organismo puramente político, que van a acudir a actos públicos, que van a hacer las organizaciones de los grandes eventos, van a representar a España en la firma de acuerdos internacionales, o van a gestionar la redacción de estos acuerdos internacionales que firmará el gobierno de España y se aprobarán en el Congreso. Y el consulado es la sección que pertenece a la embajada, pero generalmente además están en un edificio independiente y en varias ciudades de los países, de un mismo país, y va a ser el que va a tener el trato con la ciudadanía, el que, digamos, quien nos va a ser nuestra mano derecha, nuestro consultor en el país extranjero. Eso es para tenerlo muy en cuenta, sobre todo ahora con esta época de vacaciones que se acerca y que va a hacer que todos nos marchemos. Como hemos dicho antes, bueno, pues hay quien va a tener la suerte de poder viajar lejos de España, y quien, bueno, pues quien con el turismo local, pues también local en el sentido nacional, pues también se conforma, y oye, todo es una buena opción, con tal de romper con la rutina. Hay que explotar todo, y muchas veces no nos damos cuenta. Conocemos más de fuera que de nuestra propia tierra. ¿Cierto? Y a veces da pena, Cierto, sí que es verdad. Tenemos ya esos puntos. Para terminar, Rafael, no sé si algo más podemos añadir. ¿Tenemos que tener algo más en cuenta en el caso de que vayamos a traspasar las fronteras nacionales? Tener en cuenta que los consulados y las embajadas no pueden hacer y no hacen la función, por ejemplo, de una agencia de viajes, ni podemos acudir a ellos para que nos busquen trabajo en el extranjero, que eso también se pensaba mucho. Oye, no, ellos no van a cumplir este papel, ellos nos pueden orientar, y tenemos que tener en cuenta, para terminar esto, es decir, la función de una embajada y de un consulado son representar los intereses de España en el extranjero, y dar al ciudadano, ser una vía de apoyo y una guía, pero obviamente no van a poder solucionar ciertos problemas porque sería literalmente inviable. Allí está, cuando hay alguna catástrofe, Dios no lo quiera, pero si sucede, sí se puede llamar tanto a embajada como a consulado. Ellos tienen siempre habilitado un número de emergencia 24 horas, que generalmente se usa pues para casos de fuerza mayor. O me han detenido, o me han robado y estoy en el hospital y no tengo ni idea de qué hacer. Y esos son los casos de fuerza mayor donde se suele acudir a ellos. Pues, hemos tomado nota de todo. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya adelantamos que el siguiente tema que vamos a tratar contigo está muy en boga, suele salir bastante últimamente en las noticias, y es el de la gestación subrogada.
Por lo tanto, ya adelantamos que ese va a ser el tema que contigo vamos a tratar, muy interesante y pendiente de muchas cosas en nuestro país, ese tema. En nuestro país está pendiente de todo, prácticamente. De ello hablaremos también contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.